libro del Nuevo Testamento a partir de la primera semana de septiembre. Después vamos a tener nuestros mensajes de Adviento, de Navidad, luego vamos a llegar al Año Nuevo y vamos a empezar el año que entra estudiando el Plan Daniel. De una vez les aviso, nos vamos a poner en forma todos con el Plan Daniel. Pero estábamos debatiéndonos en qué hacer durante las semanas de agosto. Normalmente durante el verano hacemos cosas diferentes, contestamos preguntas a través de mensajes, hacemos mensajes apologéticos, pero como vamos a empezar a estudiar un libro del Nuevo Testamento, entonces decidí enfocarme estas 4 semanas a estudiar algunos pasajes de libros del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiende a ser bastante más complicado, para mucha gente es muy difícil de asimilar. Una manera fácil de entender qué sucede en el Antiguo Testamento es imaginarte que todo lo que le pasa al pueblo de Israel durante todo el Antiguo Testamento representa la vida de un creyente desde que nace, es llamado a seguir a Dios y va madurando espiritualmente hasta su perfección en Cristo. ¿Okay? Entonces, lo que pasa en el Antiguo Testamento son como las historias ilustradas de las enseñanzas que recibimos en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces, el día de hoy, de hecho, vamos a estudiar, me voy a enfocar básicamente en un libro que es de los más difíciles libros del Antiguo Testamento. De hecho, es uno que la gente normalmente se brinca, que es el libro de Jueces. En algún momento nos vamos a salir un poquito de Jueces, porque Jueces más que un libro es un periodo de tiempo, y hay libros que están dentro de ese periodo, aunque no están dentro de Jueces. Pero bueno, ya verán conforme avancemos. Por lo pronto, vamos a analizar hoy ¿qué es lo que sucede en la vida de la gente cuando lo que hacemos es lo correcto ante nuestros ojos? Vamos a ponernos en manos de Dios y empezamos a estudiar. Padre, te damos gracias, Señor. Venimos a ponernos totalmente en tus manos. Necesitamos de ti, Señor. Declaramos, confesamos que nosotros solos no podemos vivir correctamente esta vida. Tú nos pides que la vivamos de manera que te dé gloria, pero hay tantas cosas a nuestro alrededor que nos distraen, Señor, que nos cuesta mucho trabajo. Te pido el día de hoy, Señor, que nos abras los ojos y nos dejes ver la enseñanza tan profunda que viene en este pasaje que es tan difícil, y que nos ayudes a tener una transformación en nuestro corazón, Señor, para que salgamos de aquí viendo las cosas de una manera diferente y viviendo de una manera diferente, para que le demos gloria a tu glorioso nombre con nuestra vida y que haya una transformación en nuestro caminar. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, por primera vez lo que vamos a hacer es empezar al revés. Voy a empezar con el final del libro, porque al final de este libro de Jueces hay una de las historias más difíciles, más complicadas, más sanguinarias. Esta es una historia que la gente me ha escrito, me escriben y me dicen, oye, ¿qué hace esa historia en la Biblia? No entiendo. De hecho, mucha gente se la salta. La gente que ha leído la Biblia más de una vez llega a ese punto, se brincan, ¿no? Se pasan Jueces y continúan, porque la verdad está bastante complicada. Pero para entender lo que está pasando tienes que entender el contexto en el que está sucediendo toda la historia. Entonces, fíjense, les puse en su programa una línea para que entiendan en dónde cae Jueces. Jueces es un periodo de 330 años que suceden entre Josué y Saúl y David. ¿Okay? O sea, si ustedes recuerdan, Josué es la persona que cuando Moisés muere queda al frente del pueblo de Israel. Él es el que entra a la tierra prometida, él es el líder del pueblo de Israel. No es un rey, o sea, no fue nombrado como rey, de hecho no va a haber reyes por cientos de años, pero está nombrado como el encargado, y entonces él de alguna manera tiene el liderazgo de todo el pueblo de Israel. Entran a la tierra prometida, toman la tierra prometida, y parte del encargo que Dios le da a Josué es dividir la tierra para repartirla entre las 12 tribus de Israel. En realidad la reparte entre 11, porque los levitas, que es una de las tribus, ellos son los encargados del templo, y la Biblia dice que su porción es el Señor. Ellos no necesitan tierra, ellos trabajan en el templo en cualquiera de las ciudades de las otras 11 tribus. Entonces reparten todas las tierras, y entonces Josué muere. Cuando Josué muere, el pueblo de Israel se convierte en una especie como de mancomunidad, es decir, todas las tribus tienen muchas cosas en común. Tienen en común sus ancestros, sus costumbres, tienen la misma ley que les fue dada a través de Moisés por Dios, pero no hay un gobierno central. O sea, no hay un rey, no hay un gobernador, no hay un director de todas las tribus, y entonces lo que sucede es que Dios nombra a diferentes jueces que apliquen la ley, porque el que se supone que es el rey es Dios. ¿No? Es el pueblo de Israel, ¿no? Dios es el rey de ellos, y simplemente pone a gente que se supone
que va a hacer que la gente siga la ley. Pero en ese entonces el pueblo de Israel tiene algo en común contigo y conmigo que causa muchos problemas. No les gusta que les digan qué hacer, ¿no? Entonces casi todos estamos exactamente en el mismo lugar, no nos gusta que nos digan qué hacer. Y entonces el pueblo de Israel normalmente está en un ciclo permanente, de hecho a través de todo el Antiguo Testamento, pero en Jueces es un lugar en donde se ve muy clarito, en donde, y se los puse también en su programa, es un ciclo en donde el pueblo desobedece, es decir, hace lo que ofende al Señor, ¿no? Cada quien hace lo que le da la gana y entonces se crea un desastre, ¿no? Quedan en una devastación, a veces los invaden, los subyugan, los esclavizan, no pueden resistir a los enemigos, hay un montón de problemas que tienen y entonces caen al piso de rodillas y empiezan a pedirle a Dios ayuda y entonces Dios entra y los libera. Yo no sé si tú crees en Dios o no crees en Dios, si crees en la Biblia o no crees en la Biblia, pero estoy seguro que esto ya te pasó a ti. Alguien en posición de autoridad te dijo, esto no lo vayas a hacer. Y fuiste y lo hiciste. Y una vez que lo hiciste, te metiste en un tiradero que de pronto dijiste, necesito ayuda, y alguien vino y te ayudó. Y entonces prometiste, no lo vuelvo a hacer. Y cumpliste tu promesa como 2 semanas, y luego volviste a caer exactamente en lo mismo, y entonces es un ciclo que se repite una y otra y otra y otra vez en la vida de un creyente, en la vida del pueblo de Israel, ¿ok? Ahí nos damos cuenta cómo el pueblo de Israel refleja la vida de la gente, porque ahí estamos metidos muchas veces nosotros. Pero bueno, al final de este libro de Jueces, hay una historia que es tan terrible, de verdad, es tan complicada. Voy a tratar de hacerla lo más simple posible porque es muy complicada. Les recomiendo que la lean. O sea, si no me creen todo lo que les voy a contar, léanlo en la Biblia para que vean que no estoy inventando nada de esto. Pero esta historia refleja lo que pasa en la vida de una persona, un grupo de personas, una familia, una iglesia, una nación, una empresa, cuando cada quien hace lo que considera correcto ante sus propios ojos. Nos vamos a dar cuenta como en esta historia, o sea, cuando cada quien hace las cosas como cree que están correctas, ¿no? Que es como vivimos la vida, ¿se han dado cuenta? O sea, en este momento en nuestra sociedad, ¿qué es lo que la gente dice? Mira, yo voy a vivir la vida como yo quiera, tú haz lo que tú quieras, no te metas tú conmigo, yo no me meto contigo y todos contentos. Mientras yo no me meta contigo y tú no te metas a decirme a mí qué hacer, vas a ver cómo vamos a vivir en paz y todo va a estar bien. Pero cuando hacemos eso, como en esta historia, se van a dar cuenta que empiezan a suceder una serie de situaciones que por su lado cada una la gente tiene su razón de hacer las cosas, pero cuando las juntas, se hace un desastre, pero total. Esta historia se encuentra en los capítulos 19 al 21 del libro de Jueces. O sea, son 3 capítulos completos del libro de Jueces que atraviesa esta historia, entonces está larga. Es conocida como la historia de el levita y su concubina, ¿ok? Entonces, la historia empieza en el capítulo 19 recordándonos que no hay rey, dice, en esta época no había rey en Israel, y nos dicen que un levita de la región de Efraín bajó a Belén de Judá a tomar una concubina, para que entiendan lo que está pasando. Efraín está al norte, ¿no?, de la tierra prometida, es una zona montañosa. Este levita vive en la región de Efraín, obviamente como extranjero, porque es levita, o sea, es de la tribu de Leví, y él vive en Efraín. Y se va hasta Belén, que está al sur de la tierra prometida, a Belén de Judá, y toma como concubina a una mujer. Una concubina era una mezcla entre novia, amante, sirvienta con privilegios, ¿no? O sea, así medio raro, que iba totalmente en contra de las costumbres del pueblo de Israel. Esta es una de las costumbres que la gente de Israel empieza a adoptar de los cananeos, de los pueblos de alrededor. Ellos tienen concubinas, ¿okay? Entonces este hombre se va a Belén y toma como concubina a una cananea, ¿okay? Y se regresan hasta Efraín, y entonces la Biblia dice que ella lo engaña, le es infiel. Y a juzgar por la historia, él se da cuenta de que lo engaña, ella se da cuenta que se dio cuenta y entonces sale corriendo, ¿no? Porque ahí en aquel entonces la infidelidad se pagaba con la muerte a pedradas. Y entonces la mujer huye de regreso a Belén de Judá, a casa de su padre. El levita se queda en su casa como 4 meses en lo que se le pasa el berrinche, ¿no? Y entonces empieza a extrañar a la concubina, ¿no? Y dice, pues voy por ella. Y entonces se va otra vez hasta Belén y llega a la casa del papá de la muchacha esta. La historia, miren, lean la historia, se van a dar cuenta que no hace falta ver telenovelas. O sea, lean la Biblia, ¿ok? Es una historia bien rara porque el suegro
actúa como que está encantado de que llegue, ¡ay, qué gusto de verte! Pero no quiere que se vaya con la muchacha. Entonces cuando llega le dice, vamos a cenar, órale, te invito, vamos a tomarnos unos vinos, y empiezan a comer y a beber hasta entrada la noche. Entonces ya se van a dormir y el otro se levanta el otro día totalmente crudo, ¿no? Como al mediodía todavía ni siquiera ve parejo, ¿no? Y empieza a decir, no, ya vámonos porque tenemos que caminar hasta de regreso hasta Efraín. No, hombre, ¿cómo te vas a ir ahorita si estás bien crudo? A ver, vamos, unos nachos y unas chelas, vénganse, ¿no? Vamos a curarnos la cruda. Y entonces le empieza a dar de comer otra vez y eso continúa y dice, ahora vamos a cenar, ¿no? A ver, vino. Y otra vez lo vuelve a emborrachar, se quedan comiendo y bebiendo hasta alta la noche, entrada la noche, y al otro día otra vez se levanta como al mediodía totalmente crudo, y lo mismo vuelve a suceder, ¿no? Dice, no, ya vámonos, a ver, lleva con él a un sirviente y 2 asnos, y le dice al sirviente, ya, prepara los asnos porque ya nos vamos. Y el papá de la novia otra vez, ¿no? Le dice, no, hombre, ¿cómo crees si estás bien crudo? A ver, unos chilaquiles, ven, órale, venga, ¿no? Y entonces lo vuelve a sentar a la mesa y se vuelven otra vez a poner a tomar. Total, se lo hace como 4 días seguidos. Y al 5.º día, el levita dice, ¿sabes qué? Ya estuvo bien, aunque ya era tarde, dice, vámonos, ¿no? Y el suegro le dice, no inventes, o sea, te va a agarrar la noche afuera, ¿no? En aquella época las ciudades estaban amuralladas, dormir afuera era peligrosísimo, estaba lleno de bandidos, ¿no? Pues te va a agarrar la noche en el camino, te va a ir mal. Dijo, no, ya vámonos, le dice al siervo, agarra los 2 asnos, sube a la concubina uno de los asnos y empiezan a caminar. Entonces, efectivamente, los agarra la noche. El siervo le dice, mira, ahí está una ciudad de los jebuseos. Dice, no vamos a detenernos en ninguna ciudad que no sea israelita. Vamos a seguir hasta que encontremos una. Entonces siguen caminando hasta que llegan al territorio de Benjamín, que es otra tribu, y llegan a una ciudad que se llama Gibeá. Y entonces estas, como es de israelitas, dice, aquí. Y entonces ellos llegan, y fíjense, la ley de la hospitalidad de los judíos decía que tú llegas a una ciudad como judío, te sientas en la plaza, y esperas a que alguien se acerque y te diga, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿No? ¿Quién eres? No, pues soy judío. Y entonces te invitan a su casa y se encargan de ti. Entonces este señor llega con su siervo y su concubina y se sientan en la plaza y nadie los pela. Pasan horas y todo el mundo los ignora. Entonces, dice, esa ya era una señal de que algo estaba mal, porque esa era una ley de hospitalidad y nadie les hace caso. Pero ahí aferrado en la plaza se queda. Entonces empieza a oscurecer y en eso entra un anciano que también vive ahí, pero como extranjero, también es de la zona de Efraín, pero ahí vive en esta ciudad de Benjamín. Entonces el anciano los ve y él sí cumple con la ley de hospitalidad. Se acerca y dice, ¿de dónde vienen y a dónde van? Y le dice, pues venimos de Belén y vamos a Efraín porque allá vivo. ¿Tú eres de Efraín? Yo también, pues somos vecinos, unas chelas salen, ¿no? Entonces se meten a casa del ancianito, ¿no? Y dice la Biblia que ya se le estaban empezando a pasar muy bien, cuando de pronto un grupo de hombres perversos rodean la casa y empiezan a tocar la puerta, y esto es lo que les dicen, Jueces 19:22. Saca al hombre que llegó a tu casa, queremos tener relaciones sexuales con él. Bien, tienen que entender que esto que está pasando aquí no es un acto en búsqueda de placer carnal, es un acto en busca de humillación. Esta es otra costumbre que hereda el pueblo de Israel de los cananeos. Los cananeos, cuando querían humillar a un hombre, ¿verdad?, que era con los que se metían, las mujeres ni contaban, ¿verdad?, lo que trataban de hacer era de violarlo, porque eso lo humillaba totalmente. Entonces estos hombres están tocando en la puerta y lo que están diciendo es, esta gente son extranjeros, no los queremos en nuestra ciudad, no entendieron el mensaje, ¿verdad?, ahora los vamos a humillar, lo voy a humillar de manera que cuando se vaya de aquí, salga y le cuente a todos, en Gibeá no son muy hospitalarios, nadie vaya, queremos que nos dejen en paz, sácalo en este momento. Entonces el anciano, que no es de esta ciudad, sino que es de Efraín, él sí quiere seguir las leyes de la hospitalidad y le contesta esto. Jueces 19:23 dice, no, hermanos míos, no sean tan viles, pues este hombre es mi huésped, no cometan con él tal infamia. ¿No? Lo que les está diciendo es, oigan, la ley de la hospitalidad pone a esta persona bajo mi cuidado, ahora yo tengo que protegerlo, no inventen, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer esto a este pobre individuo? Pero fíjense lo distorsionados que están ya los judíos en este momento de su historia, y el rol tan triste que jugaban las mujeres en esa sociedad. Porque después de decir esas palabras, añade estas en el versículo 24. Miren, aquí está mi hija, que todavía es virgen, y la concubina de este hombre. Las voy a sacar ahora para que las usen y hagan con ellas lo que bien les parezca. Pero con este hombre no cometan tal infamia. O sea, para él es una infamia que le hagan algo al hombre
pero a las mujeres no. Entonces sacamos a las chavas, ¿no? Y los cuates que están afuera, los perversos, no oyen razón, dicen, no, queremos a él, o sea, no tiene que ver con placer esto, o sea, queremos humillar a este individuo, sácalo en este momento. Y entonces el levita, cuando se da cuenta de lo que está por suceder, abre la puerta, avienta a su concubina, cierra la puerta y bloquean la puerta entre los dos y se esconden, valientemente, ¿no? Lo que sucede a continuación es algo, la verdad, horrible, trágico, ni siquiera les puse el versículo ahí, léanlo. Estos individuos se pasan toda la noche ultrajando a la concubina, al grado de que en la mañana, cuando sale el levita y desbloquean la puerta, la encuentran tendida enfrente de la casa del anciano, y por más que le hablan ya no responde, y entonces se dan cuenta que perdió la vida. Entonces el levita levanta a la concubina, la sube al asno, le dice al siervo, vámonos de aquí, ya nadie les hace caso, salen de ahí y se regresan a Efraín. Cuando llega el levita Efraín está furioso de la injusticia que se cometió en esta ciudad de Gibeá, y entonces lo que quiere es avisarle y contarle a toda la gente de la nación de Israel para que sepan lo que le hicieron. Y entonces se pone a escribirles cartas a todos, pero para impactar más sus cartas, lo que hace es descuartizar el cuerpo de la concubina y mandar las cartas, cada una con un pedazo del cuerpo, una a cada tribu de Israel. Entonces imagínense nada más el shock cuando en las tribus empiezan a abrir el correo, ya llegó el correo, ¿no? Y empiezan a abrir los paquetes y pedazos del cuerpo de esta mujer. Entonces toda la nación de Israel están furiosos. No pueden creer a qué nivel han caído. Nos invaden constantemente los enemigos y los pueblos de alrededor, pero entre nosotros hacernos eso. Y fíjense lo que dicen en el versículo 30 de ese capítulo 19, dice, todo el que veía esto decía, nunca se ha visto ni se ha hecho semejante cosa desde el día que los israelitas salieron de la tierra de Egipto. Piensen en esto, considérenlo y díganos qué hacer. O sea, se empiezan a escribir cartas todos a todos diciendo, ¿ya viste lo que pasó? ¿No? O sea, en nuestra época serían Twitter y Facebook y fotos, mira, me tocó la mano, ¿no? O sea, todo el mundo mandándose mensajes diciendo, ¿qué hacemos? ¿No? Y entonces los líderes de las 11 tribus restantes dicen, ¿saben qué? Vamos a juntar un ejército y vamos a ir y vamos a exigir justicia en Gibeá, porque esto no se puede quedar así. Entonces mandan cartas y le dicen a toda la gente de las otras 11 tribus, el que no venga, el que no mande representantes, ¿verdad? Bajo pena de muerte vamos a atacar a esta gente, y si no vienes a ayudar, tú también vas a estar bajo pena de muerte. Y entonces, ¿verdad?, se junta un ejército y cuando están todos los representantes hacen un juramento. Juran solemnemente a Dios que nunca le van a dar hijas de ninguna otra tribu a la gente de Benjamín para dárselas en matrimonio. Hacen ese juramento y empiezan a avanzar hacia Gibeá para exigir justicia. Pero la gente de Benjamín, que curiosamente el levita también les mandó una carta a ellos con todo y un pedazo de cuerpo, cuando reciben su carta ellos responden de otra manera. Ellos dicen, ¿cómo vamos a permitir que esta gente venga y haga justicia con nuestros hermanos benjaminitas? Tenemos que ir y defenderlos, porque en todo caso los vamos a juzgar nosotros, con nuestros jueces, en nuestras ciudades, pero no ellos. Y entonces mandan a todos los hombres de Benjamín a enfrentarse contra las 11 tribus que tienen un ejército también muy grande. Entonces llegan los del ejército de las 11 tribus y dicen, queremos que nos entreguen a los que hicieron esta perversidad, échenlos para afuera. Y los otros dicen, no los vamos a echar para afuera. Y entonces empieza una guerra civil interna entre las tribus del pueblo de Israel. La Biblia nos cuenta que el primer día ataca el ejército, no va todo el ejército de las 11 tribus, echan unos volados, dicen, a ver quién va primero, ¿no? Y mandan a un grupo de ellos, de miles de personas, pero los benjaminitas están todos juntos, y entonces los de Benjamín los rechazan, ¿ya?, empiezan a ganar y los empiezan a perseguir, y ese día matan a más de 20,000 personas. Al segundo día el ejército dice, no, va a haber otros, ¿no? Y entonces mandan a otro ejército y los benjaminitas vuelven a hacer lo mismo. Les empiezan a vencer y cuando huyen los persiguen y matan como a 11,000 personas el segundo día. Entonces el tercer día, ¿no?, los de afuera dicen, creo que hay que pensar una estrategia diferente porque esta no está funcionando, ¿no? Vamos a pensar en otra cosa. Y entonces crean una estrategia en donde los van a engañar. Entonces mandan a un ejército chiquito, sale todo el ejército de Benjamín, empiezan a perder la batalla y dicen, ¡ay, estamos perdiendo! Y salen corriendo y los de Benjamín los empiezan a perseguir, y en el momento en que se alejan de Gibeá, todo el resto del ejército de las 11 tribus entra a la ciudad de Gibeá y arrasa totalmente a la ciudad.
Hombres, mujeres, niños, animales, queman todo. Y cuando el ejército de Benjamín ve la humareda, dicen, ya entraron a la ciudad. Y entonces regresan lo más rápido que pueden, pero ahora los viene persiguiendo un ejército y los está esperando un ejército. Y entonces empiezan a hacer una masacre de soldados benjaminitas. Empiezan a morir un montón de gente. Entonces 600 soldados, sin que se den cuenta casi nadie del otro ejército, se esconden en el bosque. Pero miren, esto que sigue es un poco difícil de entender para nosotros en nuestra época, porque las guerras hoy en día son muy diferentes a las guerras de esa época. Hoy en día nuestras guerras son pues realmente medio cobardes, ¿no? O sea, son a larga distancia, la gente aprieta botones y gente vuela y no los ves. Aún ahora en las guerras que están sucediendo en el Medio Oriente, cuando son lucha calle tras calle, se están disparando desde lejos. Pero en aquella época, entrar a la guerra era entrar con espada en mano, con un escudo, con tu casco y a ver cómo nos va, ¿no? Cuerpo a cuerpo. Entonces, si han visto películas o han leído libros acerca de estas guerras, la gente tenía que medio enloquecerse, ¿verdad?, para poder entrar a la guerra. Por eso la gente los animaban y los vamos a matar y vamos a hacer eso. Y ya que estaban todos enloquecidos, ¡vamos! Y entonces podían entrar a una batalla de ese tipo enloquecidos. Entonces el ejército de las 11 tribus arrasa Gibeá y están tan enloquecidos, tan ávidos de sangre que no se detienen en Gibeá y se siguen y arrasan todas las ciudades benjaminitas que existían. Una tras otra siguen llegando y arrasan y matan a todo mundo. Al final de ese día no queda una sola ciudad de Benjamín en pie. Todo está quemado, hombres, mujeres, niños y animales, todo perdido. O sea, el ejército termina, ¿verdad?, ese día su locura y a los 2 o 3 días que están todos juntos, de repente les cae el 20 de lo que acaban de hacer. Acaban de eliminar una tribu del pueblo del Señor y se sientan todos a llorar. Y dicen estas palabras que me parecen muy curiosas. Jueces 21:3 dice: oh Señor Dios de Israel, clamaban, ¿por qué le ha sucedido esto a Israel? Hoy ha desaparecido una de nuestras tribus. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué pasó? ¿No? ¿Suena familiar? ¿No? O sea, no te metes en unos tiraderos gracias a tus decisiones y luego volteas a Dios y le dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo, Señor? Eso es lo que está pasando aquí. Se ponen a llorar diciendo, mira, desapareció. Pobres de nosotros, ¿no? Y fíjense, en lugar de reconocer que ellos fueron los culpables de este tiradero y ahora decidir arrepentirse, ponerse en manos de Dios y decirle, Señor, ayúdanos, empiezan a buscar formas de remediar el tiradero ellos. Cuando uno de ellos dice, eliminamos a toda la tribu de Benjamín, alguien dice, bueno, ¿saben qué? Hay 600 que se escaparon, ¿no? Hay unos en el bosque escondidos. Sí, entonces no la eliminamos, ¿no? Dice, todavía quedan unos. Y otro dice, sí, nada más que son puros hombres. ¿Y se acuerdan el juramento solemne que hicimos? Ahora no les podemos dar, ahora sí muy obedientitos, ¿no? No podemos romper nuestro juramento. No les podemos dar mujeres, ¿qué vamos a hacer? Y entonces uno más dice, oigan, ¿se acuerdan que amenazamos bajo pena de muerte a todas las ciudades que no fueran de Benjamín que mandaran representantes? Yo pasé lista y creo que hay una que no vino. Dicen, ¿sí? ¿Quién? Pues los de la ciudad de Jabes Galad no mandaron a nadie. ¿Cómo que? A ver, pasa lista otra vez. Tal presente. Jabes, no vino Jabes. Entonces, ya sé. Y entonces mandan a un ejército contra Jabes Galad con estas instrucciones. Vayan a Jabes Galad, maten a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los niños y traigan nada más a las jóvenes vírgenes para que se las demos a los benjaminitas. ¿Se dan cuenta lo que están haciendo? Para resolver una masacre que hicieron, un tiradero que hicieron en su vida, van a hacer otro tiradero. ¿Suena familiar? Cuando estás embarrado de cosas y lo que según tú es limpiarte y lo que haces es embarrarte todavía más. Pero eso es exactamente lo que hacen. Van, arrasan con Jabes Galad y regresan con aproximadamente 500 jovencitas y entonces mandan a un emisario a hablar con los 600 hombres. Venimos en son de paz. No, ustedes casi nos eliminan. No, traemos chavas. Bueno, ¿no? Entonces salen todos, ¿no? Y se ponen a llorar y les dicen, perdónenos, no, la regamos, nos equivocamos, pero miren, en señal de buena fe, aquí les trajimos estas chavas que nos volamos, ¿no? Ojalá y acepten ser sus esposas, pues no tienen mucho para dónde hacerse, así que ahí están, ¿no? Pero se dan cuenta
que las mujeres son aproximadamente 500 y los soldados son como 600. Entonces dicen, no hay suficientes mujeres. Y entonces se afligen por ellos. Dicen, oh, ¿cómo? ¿No? Y a alguien más se le ocurre una brillante idea. Dice, ya sé qué podemos hacer. Dice, ya viene la fiesta del Señor. ¿Y saben cómo la celebran en Silo? Silo es otra ciudad que no es de Benjamín. Dice, las mujeres solteras salen bailando al campo durante la fiesta. Y entonces mandan a los soldados benjaminitas que no tienen mujer con estas instrucciones, Jueces 21, 20 y 21. Vayan, escóndanse en los viñedos y estén atentos. Cuando las muchachas de Silo salgan a bailar, salgan ustedes de los viñedos y róbese cada uno de ustedes una de esas muchachas para esposa, ¿no? Como pollos, corretéenlas por todo el campo, agarran a una y salgan corriendo, ¿no? Y estos obedientemente van, se esconden en los viñedos, ¿verdad? Cuando salen las chicas bailando muy contentas, imagínense, salen todos los soldados como locos, cada uno agarra a una mujer, se le echa al hombro y se suben a la región de Benjamín y empiezan a reconstruir la tribu de Benjamín. Y ahí acaba el libro. Ahí se termina. No hay héroe, no hay redención, no hay milagros. Ahí se termina. Es una historia que de verdad la gente gente en el primer servicio me dijo, esa yo siempre me la brinco. Yo te aseguro que si tú eres uno de esos padres de familia que le lees historias bíblicas a tus hijos antes de dormir, esta siempre te la saltas, ¿no? ¿O no? ¿O a ti te la contaban cuando eras chiquito? ¿No? ¿Cuál quieres que te lea? La de la concubina descuartizada, papá. No, o sea, no. ¿Verdad que no? Esa nos la brincamos. Miren, esta es una historia terrible, pero termina con una frase el autor de Jueces que es crucial para que entiendas qué hace la historia en la Biblia. La última línea del libro de Jueces, Jueces 21-25, esto es lo que dice. Dice, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. En ese entonces la gente vivía como si no tuviera Dios, como si no hubiera un rey en el cielo que les hubiera dicho cómo vivir la vida. Ignoraron totalmente que había un rey y entonces, ¿qué hacían? Cada quien hacía lo que era correcto ante sus ojos. Es decir, no había un consenso moral al que todos se adhirieran y por lo tanto cada uno utilizaba su propia brújula moral. Si ustedes analizan esta historia por partes, se van a dar cuenta cómo cada uno puede justificar cómo lo que hicieron es lo correcto ante sus ojos. La gente de Gibeá puede decir, no, miren, a nosotros nos han venido extranjeros, nos han hecho unas barbaridades, ha habido gente que entra diciendo que son israelitas y al final son cananeos y nos hacen alguna barbaridad, se roban a alguna mujer. Nosotros no queremos extranjeros. Cuando venga un extranjero lo vamos a sacar y lo vamos a humillar, estamos en nuestro derecho de protegernos, hicimos lo correcto. ¿No? El levita seguramente pensó, yo estoy metido en este embrollo por culpa de esta concubina que me engañó. Si no me hubiera engañado, no hubiera tenido que ir por ella hasta Belén, y si el borracho de su papá no me hubiera estado deteniendo todos los días, hubiéramos llegado hasta Efraín. Esto es culpa de ella, que pague ella. Esto es lo correcto, ¿no? Las 11 tribus de afuera dijeron, no podemos dejar esto que pase impunemente, ¿no? Esta atrocidad, alguien tiene que, hay que hacer justicia. Los de Benjamín perfectamente pensaron, no podemos dejar que esto suceda, ¿no? Van a arrasar con nuestros hermanos, vamos a defenderlos, en todo caso los juzgamos nosotros, vemos si realmente pasó lo que dicen, pero no vamos a permitir que simplemente los saquen y los maten. Y cuando quedaron nada más los 600, dijeron, necesitamos mujeres. O sea, ni modo, nos tenemos que robar unas, pero tenemos derecho a sobrevivir. Cada uno por su lado pensó que era lo correcto ante sus ojos, pero cuando juntas toda la historia, destrucción, devastación, muerte, dolor, terminas en un tiradero espantoso. Miren, yo sé que esta es una historia que a nadie le gusta ni leer ni escuchar. O sea, a lo mejor estás molesto porque vine a contar esa historia el día de hoy, ¿no? A lo mejor te levantaste diciendo, voy a la iglesia para que me den esperanza y la historia que te vine a contar, ¿no? Te voy a decir por qué esto es tan importante. Porque eso que hay en el corazón de cada una de estas personas que actuaron de esa manera, hay parte de eso dentro de ti y dentro de mí. Cada uno de nosotros, de vez en cuando,
te pasa por la cabeza el pensamiento, a mí no me tiene que decir nadie lo que tengo que hacer. Esta es mi vida. Yo voy a tratar a mi esposa como a mí me parezca. Ya oí lo que tú opinas, pero no conoces a mi mujer. La Biblia tiene que tener una cláusula de la esposa loca, porque esta está loca. Y si no me porto de esa manera, no la podemos llevar en paz. Y las esposas pueden pensar, no, tú no conoces al salvaje de mi marido. Yo tengo que lidiar con él de esta manera. No me digas cómo manejar las cosas. Nadie me tiene que decir qué hacer. Estos son mis hijos. Yo los voy a educar como yo quiera. Ya oí tus idealismos del amor y la disciplina. En mi casa es como yo digo, cuando yo digo. Y si no es a gritos y a golpes, estos no entienden. No me tienes que decir qué hacer. No me digas cómo hacer negocios, por favor. Sí, tú vives en la burbuja de la iglesia, pero negocios son negocios. El que no tranza no avanza. No, aquí si no das una mordida no puedes hacer nada. No, si te dejas te comen crudo los demás. No me digas cómo hacer negocios. No me digas cómo usar mi dinero. No me digas cómo usar mi tiempo. Porque yo hago las cosas como yo las creo correctas. El lema de la sociedad en la que vivimos el día de hoy es este. Y quería que lo vieran clarito y se los puse en grandote en la pantalla. Yo soy libre, acuérdense de esa palabra, soy libre de hacer las cosas como yo quiera, con quien yo quiera, cuando yo quiera, mientras no le haga daño a nadie, ¿no? Añadimos ese del final porque somos civilizados, ¿no? O sea, yo puedo hacer, fíjense, tengo la libertad de hacer lo que yo quiera. Mientras yo no te haga daño, no te metas conmigo porque yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Y saben cuál es el problema que tenemos nosotros como creyentes, como cristianos? Que esto está promovido en nuestra sociedad por todos los medios de comunicación posibles. Es lo que ves en la televisión, lo que ves en las películas, lo que ves en las revistas, lo que ves en Facebook, lo que ves en Twitter. Todo el tiempo te están diciendo, tú eres dueño de tu vida, nadie te tiene que decir qué hacer, haz lo que sea bueno para ti. No, si tú estás bien, entonces ¿qué importa lo demás? Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque vende. Por eso nos vestimos como nos vestimos, manejamos lo que manejamos, compramos lo que compramos, vamos a los eventos a los que vamos, porque estamos manipulados por un grupito de personas que se están haciendo multimillonarios diciéndote, vive la vida haciendo lo correcto ante tus ojos. ¿Saben quiénes nunca predican eso? Las personas que están ayudándole a la gente que está del otro lado de las consecuencias. La gente que está tratando de salvar a los alcohólicos, a los drogadictos, a las niñas esclavas del tráfico sexual, a las prostitutas, a la gente en la cárcel. Toda la gente que trabaja con esos grupos le dicen, no vivas de esa manera, eso no te va a servir de nada, te va a hacer daño. Son los únicos, porque son los que son testigos de las consecuencias de vivir como te da la gana. Y tienes que entender que esa frase del final, mientras no le haga daño a nadie, es un engaño, Es imposible vivir la vida de acuerdo a lo que es correcto ante tus ojos sin hacerle daño a alguien. Para empezar, te vas a hacer daño a ti, y no sé si te cae el 20, pero tú eres alguien. Entonces, no le hago daño a nadie. Sí, te vas a hacer daño a ti. Vas a quedar esclavizado a una bola de cosas. O sea, la gente que hace lo que le da la gana, termina esclavizado con deudas, termina esclavizado a hábitos, a veces a relaciones, a veces a situaciones de las que no sabe cómo salirse. Y es una cosa súper irónica, porque ¿saben cómo entramos a ese tiradero? Como una expresión de libertad, ¿no? Decimos, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Y entonces, como un producto de tu expresión distorsionada de libertad, quedas esclavo. Quedas esclavizado a un montón de cosas que te destruyen, que te devastan, que te agotan toda la vida. Y dices que no le haces daño a nadie. Pero aparte de hacerte daño a ti terriblemente, es imposible vivir la vida de esa manera sin hacerle daño a la gente a la que más amas y a la que más te ama. Si tú eres un adolescente que vive en su casa con sus papás, es imposible vivir de esa manera sin hacerle daño a tus papás. Si eres casado, es imposible vivir de esa manera sin hacerle daño a tu pareja. Si eres padre de familia, es imposible vivir así sin hacerle daño a tus hijos. Si trabajas, es imposible vivir de esa manera y no hacerle daño a tu empresa, a tus compañeros, a tu jefe, a tus subordinados, a algún cliente. A alguien le vas a hacer daño porque no vives aislado en este mundo.
Estás conectado a mucha gente y cuando vives haciendo lo que te da la gana, lo que es correcto para ti, terminas por dañar a la gente que es más importante para ti. Terminas herido profundamente y terminas hiriendo profundamente. ¿Saben qué es lo peor? Que perpetuamos las cosas. ¿Saben la cantidad de veces que gente en consejería, quebrantados, me dicen, y ahora estoy haciendo lo mismo que hacía mi papá y su papá? Porque los vamos programando, porque les enseñamos que cada quien tiene que hacer lo que es correcto ante sus ojos. Hay buenas noticias, no crean que voy a decir, vamos a orar, vámonos, no los voy a dejar ahí. ¿Saben cuál es el tema más concurrente en todo el Antiguo Testamento? El hecho de que ese Dios a que el pueblo de Israel ignora, rechaza, insulta, traiciona persiguiendo a dioses de otras tribus, de otras personas. Ese es el mismo Dios. Cuando ellos caen quebrantados a pedirle ayuda, los rescata. Cada vez que el pueblo de Israel se une a clamar a Dios, a decirle, Señor, hicimos lo incorrecto, perdónanos, rescátanos, manda a alguien y los rescata. Las buenas noticias para ti y para mí es que nosotros estamos de este lado de Jesucristo. Toda la gente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Toda la gente que se salvó en el Antiguo Testamento fue gente que puso su fe en la promesa de un Mesías que iba a venir. Pero nosotros tenemos nuestra salvación basada en lo que ese Mesías ya hizo. Dios, en su misericordia, ¿verdad? Nos dice, si leen la carta a los Efesios, el capítulo 2, dice, aunque nosotros vivíamos perdidos en nuestras transgresiones y vivíamos como ellos, haciendo nada más las cosas para nuestra propia voluntad, para nuestros propios propósitos, para lo que era correcto ante nuestros ojos, en su misericordia derramó su gracia en nosotros, en Cristo Jesús, que nos dio salvación como regalo. Cristo vino a morir en esa cruz, ¿sabes para qué? Para sacarte de ese ciclo, para que entendieras que ya no tienes que vivir en el ciclo de estar cayendo y levantándote, ese agotador ciclo que te hace sentirte devastado todo el tiempo y vacío. Dice, ya vino Cristo y todo lo que necesitas hacer es ir a Él. De hecho, fíjense las palabras que Jesucristo dijo en Mateo 11, versículos 28 al 30. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Lo que está diciendo ahí es, ¿ya te cansaste? ¿Ya estuvo bien de tanto ciclo, de tanto tropiezo, de tanto estar cayendo en estas cosas? ¿De verdad ya te cansaste? Ven a mí. Y si vienes a mí, dice, yo les daré descanso. ¿Se dan cuenta que eso es lo que todos estamos buscando? Descanso, sentirnos en paz, saber que estamos en paz con Dios. Dice, ven a mí, yo te voy a dar descanso. Se carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Sabes lo que está diciendo? Como expresión de tu libertad, te pusiste a hacer cosas que te hicieron caer esclavizado de un amo que es un tirano, que te está cargando con cosas que te están matando. ¿Ya te cansaste? Ven a mí, porque mi yugo es suave, es liviano, y cuando vienes a mí, yo te voy a dar descanso para tu alma. Si ya te cansaste, si en algún momento caíste en el error de pensar que vivir haciendo lo correcto a tus ojos era una expresión verdadera de libertad y te estás empezando a dar cuenta de que no es cierto, este es el momento para acudir a la única fuente de descanso que existe en el universo, que es Jesucristo. Vamos a ir a Él en oración en este momento. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que aunque en casos como el que acabamos de estudiar puede ser tan dura, puede doler nada más leerla, puede sorprendernos lo que sucede en tu palabra. En realidad es un reflejo, Señor, de lo que hay en nuestros corazones. Honestamente, si analizamos nuestro corazón, todos los que estamos aquí sabemos que esa oscuridad está ahí.
por eso te damos gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para justificarnos ante tus ojos, para bañarnos con tu misericordia y con tu gracia, para levantarnos del tiradero en el que nos metemos consistentemente y para hacernos conscientes del hecho de que no tenemos que vivir ahí, que tomados de su mano, bañados de su luz, transformados por su gracia, podemos vivir esta vida de forma que te dé gloria y nos llene de plenitud, que confiando en ti, Señor, podemos verdaderamente vivir una vida que sea digna del llamado que tú nos diste. Padre, no permitas que todas las distracciones y los engaños de este mundo nos saquen del camino. Quiero pedirte especialmente, Señor, en este momento, por toda la gente que está en esta sala, que está cargada de peso, que está cansada de ese ciclo, que está cargada en este momento de dolor profundo que no saben ni cómo manejar, para que prendas esa luz dentro de ellos, Señor, y sepan que todo lo que tienen que hacer es ir a ti, soltar esa carga en tus hombros, y tú la cargas por nosotros, y que tu Santo Espíritu, Señor, inunde nuestros corazones, empiece a hacer el trabajo de transformación que es necesario y nos lleve a vivir la vida como tú nos enseñaste a vivirla, de manera que realmente te glorifiquemos. Te pido todas estas cosas, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, antes de recoger diezmos,